Me van a pedir en primer lugar disculpas porque esté aquí, digamos, pisando el mismo suelo que yo piso y que pisan ustedes, en un pie de igualdad. Con esto quiero darles a entender que yo me siento cercano a ustedes y que todos estamos en un mismo barco. Ustedes en los salones de clase, en mi caso, pues investigando, trabajando, ayudando a la labor que ustedes hacen, que creo que es impagable, impagable. Yo me siento un servidor de ustedes y en ese sentido vengo aquí a aportar unas ideas, unas reflexiones, unas experiencias que gratamente me sorprendió cuando allá por el mes de finales de abril, creo que fue, cuando el ingeniero Lamberto Armenta y también el maestro Juan de Dios Palazuelos pues cursaron una invitación pues a una universidad pequeñita de donde yo procedo, del sureste de España, para poder participar en un congreso con el lema Educar para orientar la educación de los jóvenes. Yo, desde aquí, mis primeras palabras quieren ser de reconocimiento y de eterna gratitud a estas dos personas que han tenido la oportunidad, me han dado la oportunidad de aportarles a ustedes aquello que durante años estamos investigando en aquella universidad y que parece ser que ha trascendido de nuestras fronteras. Por lo tanto, mi gratitud al maestro Juan de Dios Palazuelos y al ingeniero Lamberto Armenta. También, con el permiso de las autoridades y de los directivos, pues comienzo mi intervención. El título de mi conferencia, que ustedes lo estaban viendo en los paneles, la educación moral como pedagogía de la alteridad. Es un título que ciertamente se sitúa en un espacio educativo, en un terreno de la educación que pone como centro, como protagonista, al ser humano, a la persona. Quizás esto no le diga nada nuevo, porque la educación sin persona no es nada. Educamos personas, formamos personas, aunque a lo largo de nuestra vida, a lo largo del proceso educativo, pues se van formando ingenieros, se van formando expertos, técnicos, maestros, etc. Pero en el fondo, cuando hablamos de educar, cuando hablamos de educación, ponemos como centro a la persona. Yo quisiera... Parece que la tecnología... Quisiera empezar con esta pregunta. Un colega que lo estimo muchísimo y que el maestro Juan de Dios Palazuelos ha hecho mención, el catedrático de Educación Pedro Ortega Ruiz, dice que un maestro, un educador que no se haga preguntas no es capaz de educar. Y aquel profesional que no se pregunte a dónde va la educación, qué es lo que está haciendo con la educación, queda pendiente qué tipo de educación quiere proponer. La pregunta que yo les lanzo a ustedes en primer lugar es esta: ¿educar de otro modo? ¿Es posible educar de otro modo? ¿Soy capaz de educar de otra manera?
Miren, saben muy bien que el ser humano es un ser de hábitos, ¿verdad? Somos unos seres que nos habituamos, nos acostumbramos a unos modos de ser, a unos modos de estar, y lo que más cuesta es cambiar. Todo cambio que sea desde la epidermis para afuera es un cambio superficial, es un cambio momentáneo, es un cambio que se ve, pero que no se siente. El verdadero cambio debe salir desde dentro. Y esto es lo que yo les animo y les invito a que piensen, que si realmente quieren educar de otro modo, tendrán que preguntarse por dentro qué es lo que yo soy capaz. Y es seguro que algunos de ustedes se lo habrán preguntado, es seguro. Pero me parece un primer punto de partida importante. Dejo ahí la pregunta para continuar. Yo he traído algunas frases que, de todo lo que yo quiero decir, a veces se resumen en algunas palabras. En el fondo, los grandes pensadores, los grandes científicos, los grandes hombres del mundo de la ciencia, del arte, etcétera, han sido iluminados y han sido avanzados a su época. Yo traigo aquí un texto de Albert Einstein que, en términos muy generales, resume una de las ideas claves que yo quiero transmitirles a ustedes. Leo: solo una vida vivida para otros merece la pena ser vivida. Una vida que se traduce en servicio, una vida que se vuelca hacia el otro o los otros, no una vida que se mira a sí mismo. Y cuando digo vida, me refiero a trabajo, me refiero a relaciones humanas, una vida que está volcada hacia el otro. Primera idea clave que yo quiero que de todo lo que yo vaya a decir aquí, pues posiblemente quede este mensaje. Segunda idea, la traigo del filósofo que ha sido inspirador de la alteridad hoy día. Es Emmanuel Levinas, que más adelante haré una pequeña mención sobre él. Dice Levinas: el incontestable valor está en la certeza de que hay que poner al otro en primer lugar. Lo original de Levinas, lo que ha producido una conmoción en la filosofía, en el pensamiento y, lógicamente, en la pedagogía que se traduce en otro modo de educar, es que pone a la otra persona por delante de mí. Nos han dicho, porque yo también soy maestro, yo también tengo alumnos, que la clave de la educación es el maestro. Y es verdad, sin maestro no hay educación. Sin maestro no hay educación. Pero el maestro no es lo más importante. Porque sin el educando, el educador no es nadie, ni hace nada. El mensaje que nos da Levinas es que la otra persona, el otro que está enfrente de mí, está por encima de mí. Y este mensaje cuesta trabajo interiorizarlo, sobre todo en una cultura, en una sociedad
en un ambiente en donde el yo ocupa el primer lugar. Levinas nos dice, miren, lo importante es el otro. Lo importante es, y enlazo con la idea de Einstein, es estar al servicio del otro, para que pueda haber educación. Disculpen aquellos caballeros, porque voy a hacer una pequeña alusión a algo que es propio y que lo entienden muy bien las señoras, pero también posiblemente bastantes caballeros. Miren, el maestro Juan de Dios Palazuelos ha hecho alusión de un texto de buenos colegas míos, de Fernando Bárcena y de Joan Carles Melic, en donde, apoyándose en una filósofa discípula de Martin Heidegger, Hannah Arendt, dice que educar es alumbrar. Educar se renueva porque vienen nuevas criaturas, porque viene un nuevo ser. Y en el fondo educar es hacer algo nuevo, algo inédito. Cuando viene un chamaco pequeño a la vida de la familia, la madre, que es una pieza clave, no es la más importante. Y esto puede llamar a escándalo. Quien es objeto de atención y quien es el que acapara todas las energías es el nuevo ser. Es el otro. Y la madre vive volcada hacia el otro. Y si es madre, es porque el nuevo ser le reclama su presencia. Luego, lo importante no es la madre, aunque así lo pueda parecer, es el nuevo ser, que la madre se pone al servicio. Esta es otra idea que yo quisiera establecer de todo lo que yo aquí diga. Y para terminar estas primeras palabras, ¿todo esto qué es? En esta frase tan corta, tan condensada y tan complicada. Educar es hacerse cargo del otro. Y es hacerse cargo del otro. Es encargarse de uno. Es ponerse en las espaldas al otro. Cuando digo el otro, puede dar la impresión de que es una persona en general. Y me refiero a ese otro concreto, a ese chamaco, chamaca, a ese chiquillo, chiquilla, a ese joven, a esa jóvena, que está delante de mí y me lanza una pregunta diciendo, ¿qué hay de lo mío? Recuerden que yo empecé mi intervención con preguntas. Y si no me hago preguntas, ¿qué le voy a dar? Educar es hacerse cargo del otro. Dejo ahí porque iremos abundando en estas ideas. Algunas cuestiones previas que quiero pasar ciertamente un poquito rápido para entrar en la educación moral como pedagogía de la alteridad. Lógicamente, yo tengo que partir de unos presupuestos previos, plantear brevemente algunas ideas claves del pensamiento de Emmanuel Levinas para entrar en la pedagogía, la educación moral como pedagogía de la alteridad. Es decir, 3 partes y quiero dedicarme bien en la última. Hay una profesora de la Universidad de Chicago, Martha Nussbaum, que publicó en el año 2010, traducido al español por la editorial Katz de Argentina, que me disculpen las autoridades de Pearson, porque no hago mención de esto, pero esta profesora publicó un libro pequeñito con un título muy sugerente. Precisamente en esta sociedad que está fuertemente monetarizada, ¿se entiende? Fuertemente presidida por lo económico,
que todo, absolutamente todo, hasta la intimidad de uno, está atravesado por lo rentable. Véase, por ejemplo, los reality shows. No sé acá en México si habrán algunos, pero allá en España hay algunos reality shows que venden la intimidad solo por ganar dinero. Bien, pues esta profesora que publica un libro con el título Sin ánimo de lucro, que puede parecer extraño, Sin ánimo de lucro, pone una de las piezas claves de lo que está pasando a nuestro alrededor, y es lo que aquí yo titulo como crisis silenciosa. Es algo parecido como una enfermedad que está en nuestro interior, es algo que está dentro de nosotros, pero sin embargo no nos damos cuenta. Y nuestra vida discurre por unos derroteros hasta que llega un momento en donde sale esa enfermedad. ¿En qué consiste? ¿Qué es eso de la crisis silenciosa? Miren, hoy nuestra sociedad parece que nos ha empujado, y ustedes como maestros parece que estamos instalados en educar en una mentalidad científico-tecnológica. Parece que lo importante es formar ingenieros, formar arquitectos, formar científicos, formar técnicos, porque de ahí viene el progreso, de ahí viene el bienestar, de ahí viene la rentabilidad. Y es verdad, qué duda cabe que los avances científicos nos han hecho mejores, nos han liberado de enfermedades, nos han liberado de penalidades. Yo, si no fuera por la tecnología, no podría llegar a tantas personas con mi voz, con mi torpe voz. Es decir, que es verdad. Y hemos tenido un gran crecimiento material. Hemos tenido, y lo seguimos teniendo, un gran crecimiento económico. Pero junto a esto, que para mí muy estimado filósofo español José Ortega y Gasset decía, junto a un enorme progreso científico y tecnológico, va parejo, va junto un regreso del hombre moral. ¿Y eso qué es? Que se ha dado prioridad en la sociedad y en la educación a un estereotipo de persona marcado por lo científico-tecnológico, una persona científica técnica, pero no una persona de principios morales, no una persona que se preocupa por el otro, no una persona que está atenta a las cuestiones que son comunes. Y esto es lo que se podría decir que es un cáncer de nuestra sociedad, llámese mexicana, española, japonesa, china, la que sea. La tendencia universal a lo largo del siglo XX ha sido educar para una mentalidad científico-técnica y ha habido un enorme regreso en una educación de corte humanista. Yo a ustedes no le estoy culpabilizando, Dios me libre. Pero sí es verdad que se ha antepuesto, se ha dado prioridad a un tipo de persona frente a otra. ¿A qué ha dado lugar este tipo de mentalidad? Yo lo traduzco como en una cultura del individualismo, en una cultura de que allá cada cual con su vida, allá que cada uno tiene que solventarse su vida, tiene que, allá en España decimos, tiene que salvar su pellejo, tiene que buscarse las maneras para resolverse la vida. Y si puede pisotear al otro porque el otro es un enemigo, es un opositor, pues no importa.
Esta cultura del individualismo, que seguramente ustedes conocerán muy bien, está produciendo en nuestra sociedad una desintegración, una despreocupación por el otro, digamos, como una vuelta a una cultura del salvaje, no de la persona civilizada. A una cultura en donde prima más mi interés, donde prima más mi rentabilidad, donde prima más mi propio beneficio que el beneficio del otro. Y esto se aprende también en la escuela. Esto se aprende en los salones del aula, en donde, aunque compartamos, aunque trabajemos en equipo, en el fondo busco mi propio beneficio, no el beneficio del otro. Y ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿es que tengo que anteponer al otro ante mí? Ya dije al principio que el otro está en primer lugar, como dice Levinas. Volveré a esta cuestión más adelante. Esta cultura del individualismo se ha juntado con lo que se llama crisis de la educación, que no es ni más ni menos, y no quiero darle más pábulo, más propaganda a la palabra crisis, porque sale hasta, como se dice en la sopa, esta palabra, va saliendo esta palabra crisis, no es ni más ni menos que las instituciones educativas y los que trabajamos en las instituciones educativas, los maestros, junto con los papás y las mamás, junto con otros agentes sociales que educan y configuran a la persona, son incapaces de orientar la vida de las personas. Por decirlo de una manera rápida, yo recuerdo cuando era un chamaco pequeño, que para mí el maestro era el que tenía la máxima autoridad. ¿Hoy eso se cumple? ¿Por qué? ¿Es la sociedad? Puede que sí. ¿Es la televisión? Puede que sí. ¿Es la computadora? Puede que sí. Pero esa pérdida de la capacidad para orientar al joven, para ayudar al joven, no tendrá nada que ver con lo que yo le enseño, con mi manera de estar con el alumno, con mi manera de educar, con la manera de acoger al otro. ¿Quién es el otro para mí? Claro, las cosas no salen por casualidad. Las cosas salen porque, con el paso del tiempo, esa imagen del maestro, autoridad pedagógica, se ha ido deteriorando, también el papá y la mamá, también el papá y la mamá, se ha ido deteriorando. ¿Y qué ocurre? Y este es el grave problema que tienen muchos jóvenes hoy día, que se sienten huérfanos, se sienten desamparados, porque lo que tiempo atrás valía era algo innegociable, hoy se toma como algo provisional, hoy se toma como algo transitorio. Y, curiosamente, los jóvenes necesitan algo en donde agarrarse. Lamento decir que ya no son los maestros donde más se agarran. Lamento decir. Y esto tiene que ser motivo de preocupación para preguntarnos, ¿qué le estoy enseñando a mi alumno? ¿Qué le estoy enseñando? Y sobre todo, ¿cómo me presento ante él? ¿Hay alguna alternativa a esto? ¿Hay posibilidad de cambiar frente a esta cultura del individualismo, frente a esta cultura del mercado, frente a esta cultura donde prima lo económico, frente a esta crisis que todo el mundo habla de crisis, yo también,
Todo el mundo habla de crisis, pero ¿hay luz al final del túnel? ¿Hay salida? ¿Hay alternativa? Yo creo que sí. Y me dio mucha alegría, y no lo digo porque esté aquí delante del señor Juan de Dios Palazuelos y otras autoridades, me dio mucha alegría que una de las opciones para mejorar la educación está en una concepción humanista, es decir, en poner como centro a la persona. Incluso en el video que han puesto de difusión del Congreso se habla de esto, lo cual me ha dado muchísima alegría. Pero una cosa son las palabras, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Es decir, todo esto que se diga, si yo no traspasa de mi epidermis a mi interior, queda en un vacío y se seguirá desacreditando el cuerpo docente. Disculpen que lo diga de una manera quizás tan radical, pero es cierto. Ustedes saben muy bien, por experiencia, que el educador educa más por lo que hace que por lo que dice, por lo que es, por cómo se manifiesta, que por sus palabras. Y aquí no cabe la indiferencia, aquí no cabe mirar para otro lado, aquí no cabe decir que es que el sistema, podemos decirlo, porque en el fondo la educación se reduce a una relación personal. Pueden haber muchas leyes, pueden haber recursos o no haber recursos, pero el núcleo duro, el hardware de la educación está en la relación que se establece entre educador y educando. ¿Qué relación? ¿Qué tipo de relación establezco yo? ¿Hay alternativa? Vamos a ver. Yo en el texto he establecido dos partes. Me van a disculpar que yo la primera parte sea muy leve, puesto que no quiero convertir esta conferencia en una clase de filosofía, ni mucho menos, pero evidentemente para comprender algunas ideas claves de la pedagogía de la alteridad se nutre de la filosofía de Emmanuel Levinas. Entonces, discúlpenme que haga una pequeña inciso en esto, para después, a continuación, hablar de la propuesta educativa. Mire, Levinas es un filósofo del siglo XX, murió en el año 1925, quiere decir que nació a principios de los años 20, quiero recordar, y que fue testigo de todo lo que ocurrió en el siglo XX. Tiene una procedencia judía, pero no quiere decir que su pensamiento sea un pensamiento judío, aunque lógicamente pues todos sabemos que hay interacción entre unos y otros. Pero lo importante de esto es que Levinas ha causado una fuerte conmoción en el pensamiento. Ha causado una fuerte conmoción en el pensamiento, precisamente por dos ideas que a mi juicio son importantes y que desde ahí se deriva una determinada manera de educar hoy día. En primer lugar, el otro. En primer lugar, el otro. En segundo lugar, es la idea de ser responsable del otro. No le doy porque si no pasaría al texto. Pero voy a hablar brevemente de lo que es el otro. Destacar solamente estas dos ideas. ¿Por qué Levinas pone tanto interés, tanta fuerza en el otro? Yo podría dar aquí una serie de argumentos filosóficos. Me voy a la experiencia personal, me voy a la vivencia personal que él tuvo como preso del ejército nazi en la ocupación de la Francia en los años 40. Miren, él en algún momento, en uno de sus textos, él dice: ¿cómo se puede pensar al hombre, al ser humano, cuando yo lo he visto
que ha sido ultrajado, que ha sido ninguneado, ¿se entiende, verdad? Cuando ha sido abolido, no porque fuera judío, no porque fuera gitano, no porque fuera de otra raza distinta de la raza aria, sino porque era otro hombre. Era alguien que se tenía que desaparecer. Y esto lo vivió en carne propia. Vio como compañeros, colegas suyos, eran literalmente eliminados, no por su condición de ser humano, sino como un despojo. Perdonen que hable en estos términos, pero esta experiencia de total negación de la otra persona es lo que le empujó a Levinas a reclamar la presencia del otro, a reclamar que el otro es alguien y no algo. Es alguien y no algo. Tomen nota de esta idea porque en educación ocurre una cosa muy curiosa. ¿Quién es el alumno para mí? ¿Es alguien o es algo? Si es alguien, lo reconozco. Perdonen que insista, lo reconozco. Si es algo, lo conozco y lo cosifico. Y lo entiendo como un objeto donde hay que llenar conocimientos. Si lo reconozco, es alguien, es persona, que está inmerso en un mundo, en una realidad concreta y que yo debo responder a él. ¿De acuerdo? Ser para sí, ser para otro. Levinas utiliza una expresión muy bonita y que yo quiero aquí traerla para distinguirlo, y más tiempo habrá para poder platicar sobre esto. Durante mucho tiempo el pensamiento ha puesto como centro el yo pienso. Y desde ese pensamiento, desde esa idea que ya Descartes pues lo puso en marcha, se ha pensado, también apoyado por la filosofía antigua, de que el hombre es un ser que razona, ¿verdad? El hombre es un ser racional. Si eso es el rasgo distintivo del ser humano, pues habrá que formar la razón. Y esto es lo que básicamente, con distintas modalidades, se ha hecho en educación. ¿Qué es lo que más se potencia en educación? El razonamiento, la memoria. La capacidad de razonar, pero razonar yo, como sujeto pensante, como sujeto aislado de todo lo demás, porque lo demás está a mi servicio. Y esto tiene ciertas reminiscencias bíblicas cuando dice Dios, toma la tierra, y están los animales a tu servicio, etcétera, etcétera. Se pone el hombre en primer lugar, en donde la razón es lo primero, para poder dominar todo lo que está a mi alrededor. ¿Verdad? Ser para sí. Ser para sí. Ser para otro. ¿Es posible salir de sí mismo? ¿Es posible hacer entrar el otro en mí? Dice un filósofo francés, Jacques Derrida, que cuando el otro aparece en mi vida, me pone en duda. Y hay otro especialista también, discípulo de Manuel Levinas, que dice que el otro me impide ser un burgués. El otro me impide encerrarme en mí mismo. Vuelvo al ejemplo de la mamá con el niño recién nacido. El niño le obliga a la mamá a atenderle. No le da opción a elegir si le cuida o no le cuida. Está obligada, ¿verdad? Está obligada.
Pues cuando el otro entra en mi vida, yo estoy obligado. Se establece como un vínculo que no se puede deshacer. Tomen buena nota porque esto tiene unas connotaciones en la relación educativa tremendas. Tremendas, tremendas. Entonces, ser para sí es aquella persona que piensa todo como yo soy el centro del mundo, como yo soy el autor de mi vida, y en educación se ha dado esa opción de educar para la autonomía, en educación se ha dado esa opción de educar al individuo, y se ha dejado aparte al otro. Levinas utiliza una fórmula muy apoyándose en la mitología griega del mito de Ulises. Ustedes lo conocerán. En el viaje a Ítaca, el deseo de Ulises era volver al lugar de origen, porque era la única manera de encontrarse. Pero era yo, soy yo. Y de ahí se ha creado una imagen, digamos, mitológica, el yo héroe, el yo que solamente con mis propias energías y mis propias fuerzas puedo llegar a mi propia identidad. Pero esa identidad se anula, se agota. Dice Levinas que es aburrimiento, lasitud. Lo dejo ahí porque es un poquito complicado. Y el ser para otro es esa expresión de que el otro entra en mí, me descentra y me obliga. Me obliga. Conciencia del otro heterónomo, soy dependiente del otro. La otra idea importante de Levinas, una es el otro, la otra es la responsabilidad. La responsabilidad para con el otro. ¿Soy responsable yo del otro? Habría que abrir un paréntesis grandes y cuestionar, preguntarme qué significa la palabra ser responsable. Normalmente la responsabilidad lo hemos entendido como el cumplimiento de un deber, ¿verdad? Yo soy responsable de mis actos porque cumplo unas leyes, unas normas, en donde yo doy cuenta de lo que hago y de las consecuencias de mis acciones. Ser responsable, esto se entiende bien. En Levinas, esta responsabilidad se queda trastocada. No es lo que yo hago, sino la responsabilidad es cómo respondo ante el otro. Según cómo responda ante el otro, seré o no seré responsable. Y esta respuesta es ética. ¿Qué quiere decir que es ética? Es obligación. Porque el otro me obliga a dar una respuesta. Miren, les voy a poner un ejemplo para salir un poco de estas ideas un poco teóricas. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué buscan sus alumnos en sus salones de clase? Yo creo que sí. ¿Y qué respuesta le han dado? El alumno va al aula, al salón de clase, y pregunta, ¿qué hay de lo mío? Y ustedes dirán, ¿y qué es lo suyo? ¿Quién es el otro para mí? ¿Por qué tengo yo que hacerme responsable del otro? Levinas dice que no cabe hacerse pregunta en esto. Levinas dice que el otro no te da tiempo a preguntar, sino que el otro se te impone. Igual que cuando viene un recién nacido a la casa, se impone y obliga. La mamá no pregunta ni se interroga qué es lo que va a hacer, hace y responde. Por lo tanto, el otro es lo que ayuda a descentrar mi propia persona y entonces me convierto en una idea
muy interesante, y me adelanto un poquito, y volveré, y es que me hago rehén del otro. ¿Cómo yo descubro la responsabilidad para con el otro? ¿Por qué yo soy responsable con el otro? Miren, hay algo que con el paso del tiempo se ha ido descubriendo, y esto proviene desde la antropología. Antes he hablado de que hemos partido de una concepción del hombre como ser racional, como un ser que distingue a la razón, ¿verdad? Y como sujeto autónomo. Cada vez más, la experiencia de vida nos está demostrando que todos y cada uno de nosotros somos seres frágiles, somos seres vulnerables, somos seres quebradizos, somos seres precarios, que vivimos en la precariedad, vivimos en la contingencia, que no tenemos respuestas fijas para siempre y para todo, sino que nuestra vida es como una especie de peregrinar, que nuestra vida es como una especie de avanzar, formulándose preguntas y buscando soluciones. Esa imagen de que el hombre lo posee todo, que sabe todo, frente a esa otra imagen del hombre que es pregunta, que es contingencia, que es frágil, nos pone en la situación de que unos y otros nos necesitamos. Porque si yo sé todas las respuestas, si yo lo sé todo, me convierto en un tirano y me convierto en un dios. Porque solo Dios lo sabe todo. El maestro, si no quiere convertirse en un tirano, tendrá que acompañar al alumno en su viaje por esta vida, formulándole preguntas y ayudándole a que dé respuestas. Esta es la experiencia de la vulnerabilidad. Este es el sentido de la vulnerabilidad que Levinas pone de manifiesto para entender de que el otro me dignifica, la otra persona me ayuda a ser un humano y no ser un tirano. Por eso tengo yo que atender al otro. Hay una cuestión que es sumamente importante y que deriva de esta experiencia de la vulnerabilidad, es decir, de que todos somos frágiles, pero decirlo de esta manera no quiere decir que todos tenemos la misma fragilidad, que no todos tenemos la misma expresión de precariedad, sino que unos somos más frágiles que otros. ¿Por qué me tengo yo que hacer cargo del otro? Porque es más frágil que yo. ¿Por qué tengo yo que asumir y ser responsable de la vida del otro? Porque el otro es más frágil que yo. Eso no quiere decir que yo no sea frágil, yo también no soy frágil, pero yo necesito del otro para poder ser. Disculpen que haya sido estas palabras un tanto teóricas sobre la filosofía, que tiene unas enormes consecuencias en el mundo de la pedagogía y particularmente de la ebegogía, es decir, de la educación de los jóvenes, porque me gustaría tener más tiempo para poder explicar esto. En mi grupo de investigación todas estas cuestiones las estamos constantemente replanteando, y en conversaciones con maestros como ustedes de planta y profesores de secundaria, de bachillerato, incluso de universidad, está produciendo una conmoción, está cambiando esto. Evidentemente Levinas no es pedagogo, no fue maestro, no escribió una sola palabra de pedagogía. O sea que esto es como las consecuencias de este pensamiento en el mundo de la educación. Solamente me atrevo a decir que lo que más llegó a decir, no por escrito, pero sí con su vida, es que Levinas, que fue director de la escuela oriental en París, en los años 40 y 50, dicho por discípulos de él, es que la mejor enseñanza que dio a sus alumnos fue la huella que dejó en ellos. La huella.
Una huella que algunos de sus discípulos la han verbalizado como ser responsable del otro, ser anteponer al otro frente a mí y un modo de vivir volcado hacia el otro. Básicamente estas serían las principales enseñanzas. Aquí es. Educar es responder a la pregunta del otro, dentro de la pedagogía de la alteridad. Cuando se dice responder a la pregunta, ¿qué pregunta me dice el otro? ¿Qué pregunta me da el educando? ¿Es que el otro me pregunta cosas? Seguramente viene al salón del aula, se sienta en su mesabanco, se llama así, ¿verdad? En su mesabanco, y espera que el maestro, espera que el profesor, espera que el docente, pues le diga cosas. Y lógicamente, este tipo de educación ha sido una educación que ha generado apatía, indiferencia. ¿Por qué? Porque no se ha escuchado al otro concreto. Una educación que ha borrado de la faena educativa, de la tarea educativa, al otro concreto, a ese concreto que tengo delante de mí, que tiene una historia, que tiene una vida, que tiene unos problemas, que tiene unos deseos, que tiene unas frustraciones. Y como docente esto lo he dejado aparte. No, esto no está dentro del programa. Esto no forma parte del programa. Y sin embargo, educar es, desde esta óptica, responder a las preguntas que en el interior del alumno, en el interior del educando, laten. Una educación que ha sido indiferente ante el otro, una educación que no se ha preocupado por el otro concreto, no el otro abstracto, por esa persona concreta que tengo delante de mí, que tiene una vida, que tiene una experiencia, que tiene unos problemas. Estoy hablando de educación moral. Esto. Nos da miedo entrar en el otro, porque el otro nos incomoda. Esto también lo dice Levinas. Es muy difícil entrar al otro porque el otro me incomoda. Buscamos la seguridad del yo para poder sobrevivir en un mundo de individualidades. Palabras casi textuales de Levinas. Y no nos damos cuenta de que somos, nos hacemos, vivimos y educamos en relación con el otro. No puedo prescindir de la otra persona para que yo sea educador, para que yo sea persona. Necesito relacionarme con el otro, pero no como algo externo, sino para que el otro sea y yo también sea, para que yo eduque y él se eduque. Y esto es el núcleo fundamental de la educación como pedagogía de la alteridad. Es responder a la pregunta que me lanza el otro. ¿Quién es el otro para mí? Y el otro dice, ¿qué hay de lo mío? Los dejo aquí. Los dejo aquí para ver si ustedes, como decimos en España, me imagino aquí también, me tiran de la lengua. Ya. Una palabra clave que se asienta en esta pedagogía es la palabra alteridad. Alter significa otro, ¿verdad? Viene del latín alter, significa otro, que es la condición de ser otro. Dos palabras. Una, ser otro no es ser lo mismo. Muchas veces el educador intenta que el educando sea igual que yo.
entre esto en la pedagogía de la alteridad no cabe. El otro es radicalmente otro. Si no, estaríamos en la pedagogía de la mismidad, de lo mismo. Otro, que es otro distinto de mí. La segunda palabra. Cuando hablamos de alteridad, es que el otro se convierte en alguien desconocido para mí. Y esto nos da miedo. Nos da miedo. ¿Por qué? Porque ante algo que es desconocido, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo responder. Y esto es el riesgo de educar. ¿Ustedes tienen la seguridad de que sus alumnos salgan de sus manos como ustedes quieren? Educar es acompañar. Educar es ayudar. Educar es estar presente para que el otro sea. Y esto es educar en la alteridad. Hacer que el otro sea otro, no yo mismo. Y desde esta óptica se entienden las palabras de Hannah Arendt cuando dice que educar es alumbrar un nuevo ser. Un nuevo ser, no el mismo ser, uno nuevo. Educar en la alteridad son básicamente 3 líneas que yo les voy a platicar. Creo que tengo como... he llegado casi a la hora, creo. Educar en la alteridad lleva como 3 líneas fundamentales. En primer lugar, es practicar la donación. Educar es dar. Educar es donar. Quizás esta palabra les suene a donación de órganos o a gratuidad, etc. Es dar a fondo perdido. Es dar a cambio de nada, sobre todo en esta sociedad donde todo está presidido por el intercambio. Yo a usted le transmito conocimiento y usted me tiene que decir qué conocimientos ha aprendido. Esto es una educación cosificadora. Cosifica al alumno a que sea una cosa, a que repita, a que devuelva lo que el maestro ha hecho. Una educación de la mismidad. Una educación del otro, en cambio, es dar lo mejor de uno mismo para que el otro sea. La donación se sitúa en unos derroteros de la entrega generosa. Se sitúa en los derroteros de la incondicionalidad. Se sitúa en los derroteros de la entrega amorosa. En el momento en que el acto de educar lo convertimos en un negocio, en el acto de dar y recibir o dar a cambio de algo, lo cosificamos y lo reducimos a cosa. Nunca podemos olvidar que en educación lo que tenemos entre manos son personas, son seres que se hacen y por lo tanto la entrega tiene que ser incondicional. Hay 3 elementos que solamente menciono dentro de la donación para que se entienda un poquito más. Donar significa que uno tiene que ser capaz de dar algo, si no es capaz de dar, no hay donación posible. Es decir, la capacidad de dar. ¿De qué soy capaz de dar al otro? Dar de mí y dar de sí. Dice Levinas en un juego de palabras que el dar de sí es desinterés. Es el deshacerse de uno mismo para ser otro. Es el desinterés. El momento en que la educación se convierte en un negocio, hay interés. Educar es desinteresarse por el otro.
capacidad. En segundo lugar, deseo. Cuando uno da gratuitamente algo a otro, desea, quiere que lo que se da dé fruto. Deseo el bien de ti. Ese deseo no es negociable. Ese deseo es como buscar el bien del otro. Ese deseo va junto con el tercer elemento y último es la esperanza. Deseo algo bueno y espero de ti algo bueno. Capacidad, deseo y esperanza. Este es el núcleo de la donación. Se da porque soy capaz de dar, se da porque deseo el bien de ti, se da porque espero algo de ti. Donación. Otro aspecto importante dentro de esta pedagogía, dentro de esta manera de educar en la alteridad, es la relación educativa que se establece entre educador y educando, entre maestro y discípulo. Primera pregunta dentro de la relación educativa. ¿Cómo acojo al educando en el salón de clase? ¿Cómo recibo al otro? Apelo a la experiencia de todos ustedes. Tienen, y pondría la mano en el fuego ahora mismo, la experiencia de cuando ustedes como alumnos han sido acogidos, han sido reconocidos, han sido aceptados, a cuando han sido rechazados, ninguneados o convertidos en un objeto. Cambia mucho la relación educativa cuando el otro es acogido, reconocido, que cuando el otro es tomado como una cosa, como un objeto. Eso es una clave importantísima y no es otra cosa que practicar la hospitalidad en educación. Hospedar es cuidar del otro, es atender al otro, es anteponer al otro, como dice Levinas, el poner delante al otro que de mí. A veces el educador se centra en él mismo y pide que los alumnos estén a su servicio. Y es justo lo contrario. Es el educador el que está al servicio del alumno. Porque es el otro lo importante. Recuerden uno de los mensajes que decía al principio. El otro es lo más importante. El educando es lo más importante. Y nosotros, educadores, estamos a su servicio. Estamos para ayudarle, para darle una respuesta concreta. Y eso nos corresponde a nosotros como educadores. Acogida. Como primer paso para establecer una relación educativa dentro de este modelo de educación. Segundo aspecto, el diálogo. Quizás esto lo habrán oído muchas veces, que la relación educativa tiene que estar presidida por el diálogo. Yo no les voy aquí a profundizar lo que es el diálogo, pero sí que voy a hacer algunas menciones y que en el taller voy a trabajar un poquito sobre esto. Dos aspectos fundamentales en el diálogo: la confianza y la escucha. La confianza y la escucha. Primero, ¿qué tipo de confianza establece el educador y el educando en la relación educativa? ¿Escucho? ¿O al contrario, oigo? ¿Me escucho o escucho al otro? ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana hemos oído a muchas personas, pero no hemos sido escuchados, no hemos sido acogidos,
no hemos sido reconocidos. Y esto es un factor que degenera en desconfianza, que degenera en una relación tensa, anónima, instrumental. Los jóvenes están pidiendo que le demos confianza. Y para eso necesitamos escucharles, no escucharnos. Escucharles sus preocupaciones, sus dudas, sus intereses. Escuchar, anteponer el otro a mí. El diálogo es escucha, pero no una escucha intelectual, no una escucha sensible, sino una escucha radical, en donde yo me hago presencia, en donde yo me hago acompañamiento, en donde yo me hago persona con el otro. Muchos jóvenes se quejan de que sus mayores no les escuchan. Muchos jóvenes se quejan de que el lenguaje del joven no es comprendido por el adulto. Mi pregunta es, ¿somos capaces de escucharles? Porque lo más fácil es escucharnos a nosotros. Y lo difícil es, como en un momento, en otros textos yo tengo escrito, es educar desde la otra orilla. No educar desde mi orilla, sino educar desde la otra orilla. Educar para dar una respuesta concreta al otro en su situación concreta. Relación de acogida y de diálogo. Y para terminar, un tercer vector por donde discurre la educación moral como pedagogía de la alteridad, y es aprender a compadecer. Necesitaría tiempo para explicar lo que es la compasión. Yo solamente le voy a decir dos palabras y ojalá que sean lo suficientemente certeras para que lo puedan entender bien. Confío en ello. Mire, compadecer no es sentir lástima, aunque se entienda así. Compadecer no es un acto de conmiseración con la otra persona que decimos qué lástima me da, qué pena me da. No. Compasión, que viene del latín compati, es compartir pasión. ¿Qué quiere decir esto? Es sentir pasión por el otro. Sentir pasión por el otro. Me apasiona el alumno. ¿Siento pasión por el alumno? ¿O siento que el otro es una carga? Y esto los alumnos lo ven. Esto los alumnos lo ven. Cuando perciben que el maestro ve que el alumno es una carga. Si queremos educar personas sensibles, personas que se abran al otro, personas más humanas, empecemos nosotros por compadecer. Porque la compasión no se explica. La compasión se expresa. La compasión se manifiesta. Miren, una cosa es la explicación, y ustedes son expertos, que tiene una lógica y que tiene un discurso, ¿verdad? Otra cosa es la experiencia, y la experiencia no se explica, la experiencia se ve, la experiencia se siente, la experiencia marca la vida. Compadecer, aprender a compadecer, no es decir, no es platicar, aunque haya que hacerlo en algún momento, es comprometerse, es actuar en favor del otro.
Y particularmente la compasión se ve más claramente con aquellos que son más débiles, con aquellos que son más frágiles, con aquellos que son sujetos que necesitan de más ayuda. Son aquellos, y vuelvo a la idea de asimetría, no sé si la recuerdan hace un rato, en que aquellos que son más débiles, es decir, aquellos que son más vulnerables, necesitan de más ayuda. Y es ahí donde realmente se ve la compasión. Y en nuestra aula, en nuestros salones de clase, hay muchas situaciones, hay muchos ejemplos para aprender a compadecer, para expresar la compasión. Por ejemplo, en las situaciones en donde hay chicos y chicas, chamacos y chamacas, que son maltratados, ¿verdad? Maltrato de género, cuando existe el pandilleo, cuando existe la vejación, cuando hay violencia de género, cuando hay personas que por circunstancias están sometidos a una minusvaloración de su persona cuando están inmersos en el mundo de la drogadicción, en el mundo del robo, en el mundo de la mentira. Estos ejemplos los tenemos en nuestra vida cotidiana en las aulas. ¿Cómo vamos a educar moralmente si no le damos una respuesta concreta a esas situaciones? ¿Cómo vamos a ser compasivos si no nos apasionamos por el otro para ayudarle? Porque saben muy bien que nuestras palabras, nuestros silencios, nuestras actuaciones como educadores no son indiferentes ante la mirada de nuestros alumnos. No son indiferentes. Somos referentes para nuestros alumnos, lo saben muy bien. Nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, hasta la manera de vestir, hasta la manera de hablar, hasta el silencio que hacemos, hasta el mínimo detalle, somos referencia. Y mi pregunta es, ¿qué respuesta le están dando ustedes a sus alumnos? ¿Ustedes quieren personas más humanas? ¿Son personas más compasivas? ¿Son personas más dialogantes? ¿Son personas más acogedoras? Seguro que lo hacen. Seguro que lo hacen. El aprendizaje de la compasión lleva a la solidaridad y a la justicia social. Si yo me hago con el otro, si yo me junto con el otro, estoy dando un ejemplo patente de ser solidario, no de decir la solidaridad, sino de mostrar ser solidario. Pero la solidaridad no solamente queda en ayudar al otro, sino de reclamar lo que es justo para el otro, justicia social. Porque no solamente es dar, sino también es reclamar. Reclamar lo que es justo para que el otro tenga una vida digna. Reclamar lo que el otro necesita para que sea persona. Esto es educación moral desde la pedagogía de la alteridad. Si ustedes me permiten, voy a leer un pequeño fragmento para cerrar esta charla o esta conferencia sobre una experiencia que hemos tenido con una universidad del estado de Baja California, concretamente en Mexicali, en donde acaba de salir este libro, Educar desde la precariedad, y me gustaría leerles un pequeño fragmento que viene a ser como colofón de lo que yo les estoy diciendo. Les pido 2 minutos de atención. Es una especie de informe etnográfico y que habla un poco de la responsabilidad para con el otro. Yo sé que aquí hay muchos profesores de zonas rurales, ¿verdad? Y también profesores de zona urbana. Y arranco con esta pregunta. ¿Son distintos los comportamientos de los profesores en la zona rural que en la zona urbana?
Es una pregunta que en su planteamiento lleva la trampa porque aparentemente se podría decir que los primeros suelen ser más cálidos, más comprometidos y mejor acogidos. Es una trampa porque el profesor es una profesión, es por la profesión misma y no por el apellido que les agregues. No me queda claro, esto último es una conversación entre dos. Te voy a dar un ejemplo, y esto es lo que quiero comentarles. Mi hija cursó la preparatoria en una escuela donde los maestros siempre estaban en la puerta del salón antes de que tocara el timbre, porque tenían indicaciones de la dirección de la escuela de no permitir la entrada de los estudiantes una vez que sonara la chicharra. Ella generalmente no tuvo inasistencias y podríamos pensar que tenía el hábito de la puntualidad. Sin embargo, al ingresar en una carrera universitaria, le dio por llegar tarde a su primera clase. El argumento que esgrimía era que su maestro nunca llega temprano, entonces, ¿para qué estar a tiempo? Lo que yo le decía es que no se podía ser responsable cuando alguien te premie e irresponsable cuando a nadie le importe. El atributo, el valor, la cualidad no está en función de terceros, sino de uno mismo. Ahora voy al caso de mi maestra de tercero. Ella era excelente maestra dando clases en el rancho y también lo fue años después trabajando en la ciudad. La llama de la vocación la traía desde su ser humanitario y esta llama ardía con mayor viveza cuando encontraba a una comunidad dispuesta y colaborativa, pero igual permanecía encendida cuando las familias y los alumnos colaboraban menos. Entonces, lo rural o lo urbano es una circunstancia que puede pesar, pero que no es determinante en el ejercicio ético del docente. Ahora sí te entendí, Margarita. Sí hay condicionamientos sociales, pero la formación moral es personal y esta se constituye de las ideas que se tienen y por las creencias en que se vive. Me acuerdo de ello de una frase de Groucho Marx, ese de las ideas brillantes, a propósito de una mañana en la que entra a una oficina y pide empleo a un señor elegantemente vestido. Muy seguro de sí, le dice todos los conocimientos que posee, todas las competencias que ha adquirido y remata con una frase sublime. Y estos son mis principios. Guarda silencio por unos segundos, viendo las reacciones del desagrado del empleador encorbatado y agrega: estos son mis principios, pero si no está de acuerdo con ellos, por acá tengo otros. Ahora te pregunto otra cosa. ¿Cuántos de tus compañeritos del grupo de tercero de primaria, al cabo de los años, adoptaron la docencia como una profesión ética? Muchas gracias.